Mateo. Por lo tanto, voy a pedirles a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 20 y versículo 24. Abran su Biblia. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 20 y 24. Cuando ustedes lo tengan, pueden decir un amén, para que juntos vayan conmigo en la lectura de la palabra del Señor. Si ya lo tienen, leemos juntos. Ahí ayúdense unos con otros, los que aún todavía no tienen la cita bíblica, ayúdense a encontrar. Los que ya lo tienen, pues vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho, que dice, muchos de sus milagros, porque no se habían, que dice, arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerante o más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Pueden sentarse. Una lectura de la palabra del Señor que tiene muchas cositas importantísimas que tenemos que explicar un poco. Voy a tratar de explicar lo más que se pueda esta lectura y que podamos de alguna manera comprender algunos de los significados que están en la lectura, o algunos de las ideas y de los pensamientos que están en la lectura, para que todos vayamos esta noche y salgamos de este lugar ya meditando y pensando en algunos de esos pensamientos, para que después podamos hacer una aplicación de la lectura a nuestra vida, porque en eso consiste el oír un sermón, el escuchar un sermón, una exposición de la palabra. No solo es comprender el texto, no solo es saber el pasaje, no solo es conocer el pasaje, sino que lo más relevante al final es cómo aplico yo el pasaje que leyeron, o que leí, o que entendí, cómo lo aplico a mi vida. ¿Cómo voy a aplicar esa porción de la Biblia a mi vida? Entonces, de eso se trata, que uno pueda estar atento a escuchar, atento a oír la lectura y la exposición de la palabra. Bueno, si ustedes notaron en la lectura de la palabra del Señor, el Señor Jesús está en la lectura. Ustedes notan que hay un título, en la Valera nos ayuda a poner un título ahí, y dice: aires sobre las ciudades impenitentes.
yo he modificado algunas cosas y solo le he escrito: hay sobre las ciudades la condena del rey, porque hay dos ideas, hay dos pensamientos en cuanto a la porción que hemos oído, que hemos leído. Es los ayes que están para las ciudades y la condena que hay para específicamente para una ciudad, aunque va dirigido a las tres, pero es dirigido más hacia una. El versículo 20 dice, como tengo ahorita llevo el sistema de la predicación expositiva y de alguna manera sistemática, entonces hemos estado viendo el capítulo 11 del Evangelio de Mateo y hemos venido desde el capítulo 5 de Mateo y hemos venido ya por varios meses estar hablando sobre el Evangelio de Mateo. Pero cuando llegamos a este capítulo 11, estamos mirando que el contexto del capítulo o de los versículos que leímos es sobre los mensajeros de Juan que van y le preguntan a Jesús estando en la cárcel. Y Jesús les responde a esos mensajeros y les da cosas puntuales. Dividimos la sección del verso 1 al 19, la dividimos en tres partes. Ahora nos toca hablar o escuchar acerca de los ayes que hay para las ciudades, que el evangelista los enlistan en el capítulo 11. El versículo 20 habla muy bien de cómo Jesús comienza, dice el escritor, a reconvenir, porque dice, entonces comenzó a reconvenir. La palabra reconvenir significa censurar, reprender, o es un dicho demandado, en donde Jesús comienza a hacer una censura, ¿ya? Una reprensión para estas ciudades. Se mencionan 4 ciudades importantes, y de las 4 hay una que es la que estamos hablando, de que hay una condena diferente para la ciudad. Estamos hablando de Corazín, estamos hablando de Betsaida, estamos hablando de Tiro y estamos hablando de Sidón. Luego, en la lectura se menciona a Capernaum. En total son 5 ciudades que se mencionan. La censura a estas ciudades, la reprensión a estas ciudades, es por una acción que estas ciudades no han hecho. Una acción, que no la han hecho, que no la hicieron durante el ministerio de Jesús. Entonces, viene que Jesús los reconviene o les reprende o les exhorta a estas ciudades. Y es que estas ciudades no se habían arrepentido, no habían creído al Evangelio predicado por Jesús. Habían visto, habían oído la enseñanza y habían visto los milagros de Jesús. Los milagros que ya hemos venido oyendo, registrando, que camina en el mar, que levanta al muerto, a los muertos, sana a los ciegos, expulsa a los demonios, y cuántos milagros que el Señor había hecho y que ellos habían visto, probablemente habían conocido, probablemente estaban familiarizados con la población, con la gente que hablaba de los milagros, pero ahí nada más quedaba. No se habían arrepentido, no habían creído al Evangelio, rechazaron en algunas ciudades, rechazaron a Jesús, lo expulsaron de la ciudad. Entonces, esto era algo complicado para ellos, porque esa acción de no arrepentimiento, esa acción de incredulidad, de no creer a lo que el Mesías, a lo que el Señor hacía, eso era el duro castigo que estaban recibiendo ahora, la dura reprensión, el no creer. Por eso, cuando los mensajeros de Juan van
esta censura es por el no arrepentimiento. Esta censura es por la incredulidad. Pero lo algo interesante en esto es que Jesús utiliza una figura retórica en el texto. La figura retórica que utiliza Jesús en el texto, en hermenéutica se llama metonimia. La metonimia es una figura retórica que se sustituye, oiga, una figura o un término por otro. Jesús está refiriéndose a la ciudad de Corazín y a la ciudad de Betsaida y a la ciudad de Tiro y a la ciudad de Sidón y a Capernaum, en lugar de referirse a la gente que habita en la ciudad. ¿Por qué no hubiera dicho, ay de la gente que vive en Corazín, ay de la gente que vive en Betsaida, ay de la gente que vive en Tiquisate? Por atrás un ejemplo. No, que dice, ay de Tiquisate. Es una figura retórica, ¿ya? Se llama metonimia. Sustituir un objeto por otro. Bueno, Jesús dice, ¡ay! Y aquí hay una explicación. Cuando uno estudia, conoce un poquito de gramática, sabe que las letras dicen, hablan, expresan, ¿ya? Expresan. Entonces, uno lee ¡ay! Sin H, no es lo mismo leer ¡ay! Sin H que leer ¡ay! Con H. Hay una diferencia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia de cuando uno está escribiendo y uno está entendiendo el hay y en algunos escritos lo ponen entre comillas? Porque hay algo que está diciendo el escritor. Entonces, oigan bien, el hay sin H en gramática se conoce como una interjección. Las interjecciones cuando van seguidas de una proposición, especialmente de, y de un pronombre, denota una pena, un dolor. Entonces, cuando Jesús dice, ¡ay de ti, Corazín!, está dolido, está sintiendo una pena por esa ciudad, por los habitantes de esa ciudad. ¿Ya? Él está sintiendo el dolor por los que habitan en la ciudad. Es como que él hubiera dicho, ¡ay de ti, Tiquisate! Entonces, en otras palabras, el sentido de entenderlo sería, ¡ay de la gente que vive en Tiquisate! ¿Ya? Porque el ay con H es de haber, es diferente. Entonces, Jesús dice, ¡ay de ti, Corazín! Y ¡ay de ti, Betsaida! Que si se hubieran hecho, oigan, que si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Tiro y en Sidón, les aseguro que ellos se hubieran arrepentido. Les aseguro que ellos hubieran aceptado rápido. Como que dijeran, ¡ay de ti, Tiquisate! Si en la nueva se hubiera hecho esto, si allá hubiera sucedido todo esto, si ellos hubieran oído el mensaje, les aseguro que ellos ya se hubieran arrepentido. Ya se hubieran volcado al arrepentimiento. Porque ¿qué es arrepentimiento? Es una acción que surge en la vida de la persona, especialmente en el ámbito de la teología. Arrepentimiento se entiende como una acción donde el hombre y la mujer comprenden su estado de pecado, su condición pecaminosa, en donde el ser humano comprende que delante de Dios es un pecador y que necesita de Él, y que nadie lo puede salvar, solamente Dios lo puede salvar. Cuando uno logra entender, cuando uno logra comprender, y cuando el Espíritu Santo logra tocar a una persona, esa persona entiende y mira su condición como que la mirara en una radiografía y dice, sí, soy un pecador, yo necesito de Dios, yo necesito cambiar mi vida, estoy mal, si me muero me voy al infierno, si me muero me voy a la condenación, hoy necesito cambiar. Y hace algo, como hizo
y se encaminó a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Llámame como uno de tus jornaleros. Cuando el ser humano entiende su condición de pecado, se arrepiente y cambia su vida de ser, su vida a como la llevaba, a como estaba haciendo, a como vivía practicando su vida. Cuando hay arrepentimiento, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de rumbo. Lleva un camino, pero ese camino, él se detiene, él se analiza y dice: no, estoy bien en este camino, tengo que cambiar de ruta. Y cambia de camino. Se transforma su vida. Entonces, a eso le llamamos, en la Biblia se le llama arrepentimiento, que es algo bien interesante que sucede en la vida de las personas. Pero miren ustedes, pero hay algo bien interesante en todo esto. Estas ciudades, especialmente Corazín y Betsaida, tenemos muy poca información de ellas. Por ejemplo, en Corazín se dice que ahí se cosechaba el mejor trigo. Había una producción de trigo en Corazín, muy buena producción de trigo. Era muy novedosa, era muy reconocida por su producción de trigo. Y Betsaida, la única relación que hay en los evangelios para conocer Betsaida es que en Betsaida era un lugar de pesca. Toda la población, la mayor parte de la gente que vivía en Betsaida eran pescadores. Como quien dice, la gente del Cediero, la gente del Tulán, la gente de Margarito, la gente de Ocos, que vive de la pesca. Eran conocidos por ser pescadores. Y otra relación en la Biblia es que ahí era la casa de Felipe, era la casa de Andrés, era la casa de Pedro. Y por eso miramos que a estos personajes de la Biblia, ellos eran pescadores, vivían de la pesca artesanal. Esas son las referencias que tenemos de estas ciudades. Tiro y Sidón también tenemos muy poca información, pero en Tiro y Sidón había hecho Jesús más milagros. Entonces, eso es algo interesante. Pero ahora viene algo que llama más la atención. Me llamó más la atención. Es la reconveniencia que Jesús le hace a Capernaum. Pero tú, Capernaum, que has elevado, que eres grande entre las ciudades, que eres renombrada entre las ciudades, que has subido alto, tú vas a caer así como subiste alto, vas a caer hasta el Hades, hasta el infierno. Al lugar de los muertos. Eso significa el Hades, el lugar de los muertos. Y en la Biblia es indicado como el lugar del infierno. El infierno, donde está la separación de las almas, donde se van las almas sin Dios, donde se van las almas sin Cristo. Y Jesús hace un reclamo serio para Capernaum, porque Capernaum fue la ciudad, fue el lugar donde más se escuchó el mensaje de Jesucristo. Capernaum fue el lugar donde más había él enseñado, donde él había predicado y donde él había realizado muchos milagros. Capernaum. Lo habían visto caminar, lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto enseñar, lo habían visto obrando como un verdadero Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cristo encarnado. Capernaum había recibido mucho de Jesús, pero pocos habían creído en él, pero pocos habían recibido el mensaje.
pero pocos habían aceptado el mensaje de Jesús. Entonces Jesús dice: así como has crecido, así como has llegado a lo alto, así caerás hasta abajo, así irás a la profundidad, así será el castigo. Y una cosa más, lo compara o lo contrasta con una ciudad que en la Biblia es bien conocida, es la ciudad de Sodoma. ¿Qué pasó en Sodoma? Sodoma fue destruido por Dios. Sodoma fue destruido por el fuego. La gente de Sodoma fue exterminada con el fuego, porque en Sodoma se había acrecentado la maldad, había subido la maldad a los cielos. Ahí los hombres y las mujeres, dice la Biblia, habían pecado en el uso natural. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, animales con hombres y mujeres. Habían caído en lo más bajo del pecado, en lo más sucio del pecado. Se habían apartado de Dios. Se habían corrompido, correcto. Pero también ahí vivió un personaje en la Biblia que también fue un personaje que hizo la voluntad de Dios, y que nos da el ejemplo también de que en medio de un mundo de pecado, que en medio de un mundo de maldad, que en medio de un mundo lleno de pecado, se puede agradar a Dios, se puede vivir en santidad. ¿Quién es ese personaje? Lot. Pero cuando llegan los ángeles a sacar a Lot, la gente en su pecado querían abusar de los ángeles. Tanto era la corrupción del pecado, tanto era lo corrompido que vivía ese templo, que querían abusar de los mensajeros de Dios. Entonces, siempre hay un personaje en la Biblia que se recuerdan que oraba por Sodoma. Abraham: Señor, si tan solo hubiera 10 en Sodoma, ¿tú nos perdonarías? Sí, dijo el Señor. Si tan solo hubiera 9, ¿nos perdonarías? Sí. Y así fue negociando, ¿verdad?, hacia abajo. Y digo: bueno, y si tan solo hubiera 1, el Señor no, por ese 1 no. Dile a Lot que salga a él y su familia, porque he decidido condenar a esa ciudad. Pero lo interesante aquí con Jesús y Capernaum, que Jesús contrasta Capernaum y Sodoma, y le dice Jesús a la gente que escuchó el mensaje en esa ocasión, les dice: oigan bien, pero en el día del juicio, oigan, que eso es lo que me llama la atención, en el día del juicio será más tolerable el castigo de Sodoma que el de Capernaum. Habrá más misericordia por Sodoma que por Capernaum. Ahora, ¿cómo lo entendemos? ¿Por qué Jesús está diciendo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para Capernaum? Porque si algo, oiga bien, si algo no es de agrado a Dios, si algo, oiga, es de desagrado al Señor, es, mis hermanos, que nosotros, conociendo las cosas de Dios, sabiendo las cosas de Dios, le damos la espalda, lo rechazamos. Hoy la gente no puede decir: yo no he oído del Evangelio, yo no sé del Evangelio. Hoy quizás no podrá decir: no, en el día final por el Señor, a mí no me hablaron del Evangelio. O en algún caso algún evangélico que haya retrocedido y se haya ido al mundo y regresó al mundo, no puede decir: es que, Señor, yo salí de la iglesia, yo ya no seguí, porque ahí el hermano fulano de tal estaba viviendo mal, ahí la familia tal estaba viviendo mal, ahí había muchos pleitos en la iglesia, ahí había tantos problemas y yo no quería los problemas, por eso me salí y por eso ya no fui y por eso ya no te seguí. No puede haber excusa, jamás podrá haber una excusa. Y es más, aquel que se aleja conociendo a Dios, sabiendo de Dios. Y es más, algunos, miren hermano, algunos que se retiran, renuncian a su fe,
que saben mucho de todo. Entonces, no puede haber excusa. Y algo que el Señor condena en esta ocasión aquí con Capernaum es que Capernaum vio, oyó, conoció, supo quién era Jesús y aún así lo rechazaron. Aún así no le obedecieron. Aún así no aceptaron su mensaje. No se arrepintieron, endurecieron su corazón. Endurecieron su corazón. Y lo más triste es que cuando uno endurece el corazón, por eso es peligrosísimo. Oiga bien lo que le voy a decir. Es peligrosísimo que usted se vaya quedando, se vaya quedando, se vaya quedando, se vaya quedando. Porque usted se va a poner duro de corazón. Usted se va a endurecer en su corazón. Cuando una persona se endurece en su corazón, ya el Espíritu Santo ya no redarguye su vida, ya no toca su vida, ya no motiva su vida a venir. Es porque ya ha perdido, es porque se ha endurecido, es porque ha dejado olvidado los principios, las bases que lo mantenían. Uno se mantiene en el Evangelio orando, leyendo, asistiendo, perseverando, reuniéndose. Ahí es como uno va fortaleciendo su vida espiritual. Cada día uno va progresando en la vida, en la obra del Señor. Cada día uno va creciendo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, constantes y creciendo en la obra del Señor. Todos los días crecemos en la obra de Dios. Todos los días trabajamos en la obra, pero también crecemos en la obra del Señor. Pero para eso hay que perseverar, para eso hay que leer la Biblia, para eso hay que oír la palabra de Dios, para eso hay que reunirnos, para eso hay que participar. Y no mire usted a su lado. Si fulano hace, si fulano no hace, si fulano dice, si fulano no dice, olvídese de eso. Usted y yo daremos cuenta con el Señor. Muy bien, vamos a orar por la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y tiene su rostro y vamos a orar. Amantísimo Dios,